programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de Una mirada hacia la inclusión. Me da mucho gusto que esta tarde me acompañes y el día de hoy vamos a conversar de un tema importante y fundamental, como todos los temas que tratamos cada lunes. Y esta ocasión toca el turno del tema de inclusión de personas sordas en la comunidad. Es una plática muy interesante que vamos a tener con una persona muy especial que ya tenemos vía plataforma, pero antes de presentártela quiero decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También encuentras este programa en formato de podcast en Google Podcast, en Spotify y en YouTube como Una mirada hacia la inclusión. Esta semana pues tenemos un programa muy interesante y especial para ti. Soy Lucy Martínez y ahora sí, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y me da mucho gusto presentarte, pues como te digo, a una invitada muy especial. La verdad es que todos los lunes traemos a gente importante, pero en esta ocasión tenemos a Itzel Moreno, activista y miembro del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues aparte es una persona hipoacústica y te la presento así porque ella me pidió. Así que Itzel, buenas tardes, bienvenida a tu casa, Radio Imer, la voz de Balún Canán. Muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevista. Lucía, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por considerarme y un saludo muy grande a todos nuestros escuchas. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, vamos a platicar de este tema y bueno, ¿qué significa para ti la inclusión de la comunidad sorda en la sociedad? Porque fíjate que como lo estoy diciendo, pues es una población de repente un poco olvidada. Sí, tocas un punto fundamental. La inclusión es el derecho a la ciudadanía. En el caso de los sordos, de las personas sordas, de mis compañeras y compañeros sordos, pues es el derecho al acceso de la vida ciudadana en equidad de condiciones, ¿no? Entonces, la inclusión en este caso no es más que un derecho, el cumplimiento de un derecho que todas, todos y todas tenemos a disfrutar de todos los servicios y de todos los espacios en equidad de condiciones. Perfecto, exactamente, es un tema muy importante. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad sorda en la sociedad en la actualidad? Vamos a conocer este punto porque creo yo que pues como digamos que esta discapacidad no es muy notoria, pues es muy difícil, creo yo, la inclusión y la integración de todos y todas. Sí, muchísimas gracias, Lucía, otra vez. Tocas un punto fundamental y es sobre los retos, ¿no? Cuando hablamos de retos, necesariamente tenemos que apuntalar hacia la otra parte, que son las necesidades, las carencias, ¿no? Los vacíos. Y en el caso de nosotros como comunidad de personas sordas aquí en México, nos enfrentamos diariamente a muchos hechos de vacíos. Por ejemplo, tan sencillo como el atender una conversación, una conferencia, las clases. Ahorita, vista que justamente estoy asesorando el caso de estudiantes sordos que están en Progreso de Obregón, aquí en Hidalgo, y que no tienen intérprete, están en cuarto semestre de la preparatoria sin intérprete, son usuarios sordos completamente en la lengua de señas.
lo que implica una necesidad imperante de un intérprete profesional, ¿no? No está cubierta esta necesidad. Entonces, esos son grandes desafíos, los desafíos educativos, esta parte de los ajustes razonables, donde son estos ajustes que la institución pueda pagar. Bueno, lo entendemos, pero también tiene que haber voluntad gubernamental, educativa, política, social. Estos son los desafíos, principalmente, Lucy. El acceso a los derechos lingüísticos, el poder utilizar tu lengua en todos los espacios, en todos los momentos, el que no te discriminen por ser mujer sorda, mujer hipoacúsica. Es más, la interseccionalidad es otro desafío. Cuando nosotros unimos ser mujer en nuestro país, ¿no? Ser mujer con discapacidad, ser mujer sorda, lo que te implica una diferente lengua, con S mayúscula, no que eres sorda de nacimiento. La lengua de señas configura todo tu mundo, eso significa la S mayúscula. Y luego ser mujer, por ejemplo, sorda, indígena, ¿no? Imagínate. Entonces yo he estado con las mujeres sordas indígenas del Chicán y es una triple barrera todavía. Otra barrera muy importante es el acceso a la salud en condiciones igualitarias. Actualmente estamos muy contentos de que llevamos un año ya en un programa que se llama GEA-LSM con el Hospital Gea González de la Ciudad de México, enseñando a todo su personal que está dispuesto la lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces ya vamos en el segundo nivel con doctores, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, camilleros, y ha sido muy bonito, la verdad, de este proceso. Otro reto más, el acceso a la justicia. Aquí tu servidora también estoy licenciándome en Derecho, también estoy terminando la licenciatura en Leyes y parte de mis prácticas las he realizado en CEFEREPSI, que es una institución que brinda pues atención a la integración psicosocial de las personas que han delinquido, ¿no? Con discapacidad. Okay. Y bueno, es muy difícil el acceso a la justicia. Allí está integrado un colega, un compañero mío sordo, con discapacidad intelectual. Entonces, empezamos a ver como estas barreras que desde el mundo, desde el exterior, muchas veces ni siquiera se conocen. Pero cuando entramos y vemos lo altas que son estas barreras, ¿no? Lo profundas que son, a veces lo indignantes que son, entendemos por qué unirnos a la causa de la inclusión con dignidad para todas, todos y todes. Es un proceso muy difícil y el que estamos escuchando, y también este sería como otro tema, ¿no? De qué pasa con las personas con discapacidad que cometen algún delito, ¿no? ¿Cómo está la justicia? Si por sí en nuestro país la justicia está un poco tergiversada, un poco compleja. Ahora, para una persona que tiene discapacidad, no me quiero imaginar cómo son esos procesos legales que llevan, y entonces pues eso dificulta más la inclusión, dificulta más en que pues todas y todos puedan participar. Y como estamos escuchando, los desafíos para una persona sorda son tremendas, y pues por eso estamos platicando aquí en Una Mirada hacia la Inclusión acerca de esto. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia como persona hipoacúsica en la sociedad? ¿Has enfrentado algunas barreras o desafíos específicos en tu condición? Ay, esa es una pregunta bastante dura. Te puedo decir que sí. Discriminación, para empezar, ¿no? Me fue muy difícil, la verdad, de la primaria a la secundaria. Principalmente tenía una diferencia de entendimiento, de aprendizaje, de equilibrio. Es algo que nos falla, ¿no? Más a los hipoacúsicos. Entonces, pues era yo muy diferente, ¿no? Por lo tanto, una niña bastante retraída.
Y la verdad es que es muy triste encontrar que hay incidencia en los abusos, en la violencia hacia las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad en escuela, hay acoso escolar hacia las mujeres con discapacidad. Yo lo viví. Ese ha sido un desafío personal. Ya después, bueno, fui creciendo la universidad y luego salí al extranjero a estudiar gracias al maravilloso CONACYT, Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología de México, que apoyó mis estudios de maestría y doctorado en España. Después me fui a Finlandia también gracias a ellos. Y pues te puedo decir que ha sido muy grande el reto de pues defender tu capacidad intelectual, ¿no? El ser mujer con una diferencia. Y también te puedo decir que, bueno, que en el día a día la violencia horizontal, ¿no? De mujeres hacia tu persona, aquí en México se requiere muchísimo trabajo. Y bueno, yo le doy gracias también a mi institución, a la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, porque nos ha abierto las puertas. Recientemente festejamos el primer Congreso Nacional, primero, Lucy, de lengua de señas mexicana aquí en mi universidad. Estoy muy contentos, vinieron sordos de todo el país, de Brasil, de Estados Unidos. Y fue un intercambio académico, ¿no? Un espacio muy digno, que la verdad empodera. Otro de los desafíos es ese, es promover el empoderamiento sin usarnos como banderas políticas. Promover el empoderamiento leal, digno, real, transparente. Bueno, ¿qué te puedo decir? También hay institutos que la verdad nos han dado siempre la mano, como lo es aquí en Hidalgo la Dirección General de Personas con Discapacidad de Inclusión Social a cargo del abogado Alfonso Flores, quien es una persona ciega, maravillosa, gran amigo también. Pues nos ha brindado la mano en todos nuestros congresos, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros eventos. Pero pues eso necesitamos, ¿no? Nosotros nos llamamos Literacy for the Deaf. Quien nos quiera buscar, estamos en las redes como grupo de investigación de personas sordas y en diversidad auditiva, y hemos tenido diferentes propuestas. Una de ellas fue la primera licenciatura pública digital en lengua de señas que pudimos hacer aquí en el Estado de Hidalgo, en la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, que nos abrió también sus puertas. Está por salir la primera generación de 11 jóvenes sordos que han preparado en formación empresarial, están por licenciarse, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son hechos que sí nos dan muchísimo gusto. También estamos por celebrar ahora el segundo Congreso Nacional de Lengua y Señas Mexicana en el Tecnológico de Hidalgo, y estamos muy contentos, la verdad, pero nos ha sido difícil. Te digo nos porque no hablo nada más por mí. Yo trabajo en comunidad, trabajamos en comunidad, ¿no? Nos aliamos como comunidad y solo así es que hemos podido avanzar pasito a pasito. Magnífico, pues es un arduo trabajo y pues la felicitación desde aquí, desde Radio Imer, la voz de Balún Canán, a esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el esfuerzo, por el querer incluir, porque muchas veces nos topamos con que hay instituciones que no quieren aportar o no quieren unirse a este movimiento de la inclusión. Entonces, qué mejor que una institución educativa que tenga esa necesidad de incluir, pero sobre todo de garantizar un derecho que es el de la educación para todas y todas. Ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no le cambies. Regresamos con más aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en Radio Imer 94.9 de FM. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. La verdad es que me da mucho gusto seguir recibiendo invitados aquí en este programa y me emociona muchísimo porque tenemos al primer lingüista sordo y él es Ernesto y pues lo saludamos con mucho gusto aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán en el 94.9 de FM. Y pues Ernesto, buenas tardes, bienvenido a tu casa Radio Imer y bueno, aquí vamos a escuchar al intérprete, que es nuestra compañera. Muchísimas gracias por esta invitación a la Radio Imer. Wow, estoy súper contento. La verdad es que esta comunicación, wow, no sé, no lo puedo creer. Y poder hablar de la importancia mía de lengua de señas, de la importancia de la lengua de señas para la comunidad sorda junto con la doctora Itzel, es un honor. Muchas gracias por la invitación. Queremos comunicar y compartir y gracias por todo. Al contrario, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros y compártenos cómo has logrado superar pues los desafíos al ser una persona sorda y alcanzar tus objetivos. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo hace mucho tiempo, desde chiquito, híjole, fue bien diferente y bien duro el aprendizaje. Ver primero, reconocer primero que yo era una persona sorda porque no entendía qué pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Cómo podía desarrollarme? ¿Por qué todos sabían y yo no? Entonces yo veía el mundo así como medio raro. Ok. No, y decía, híjole, es que no sé qué pasa, ¿dónde? Pero entonces, ¿sabes qué? Mi mamá me motivó a mirar otros espacios y encontré a Gallaudet en Estados Unidos, una universidad de sordos mundial, que me permitió pues leer, entender más, poder comprender poco a poco mi identidad sorda, para poder desarrollarme, ¿no?, en la lengua de señas, y eso me sorprendió muchísimo. Dije, wow, es que yo sí quiero superarme, yo sí quiero seguir adelante, porque allá afuera hay comunidades de sordos intelectuales. Yo sí puedo, sí puedo, creo que sí puedo. Pero ¿sabes qué? Aquí en México, híjole, falta tanto de la lengua de señas, falta tanto del desarrollo, la educación, híjole, es que la educación está súper oralizado todo, muy centrado en los audífonos, y eso como que no funciona, ¿no? Como que no. Porque ¿qué pasa? Hay un montón de problemas, muchos no tenemos mucho dinero, ¿no? Y todo el mantenimiento y el seguimiento, pues es bien difícil, ¿no? ¿Cuántos sordos dejan sus auxiliares, sus implantes a mitad del camino, ¿no? Y bueno, no es este el punto es que todos sepamos la lengua de señas y todas las lenguas que podamos aprender subsecuentemente en la lengua de señas, como pasa en inglés, en Estados Unidos, en otros países con mayor desarrollo en educación de sordos, y por eso votamos por la colaboración, buscamos esta colaboración para poder empoderarnos. Y pues ahorita fíjate que estamos en un proyecto muy interesante con la Universidad Federal de Brasil, de Santa Catarina de Brasil. Y bueno, fíjate que allí los sordos, pues hay un departamento específico de inclusión dentro de la universidad, sordos en política lingüística especializados, ¿no? La verdad es que nos han orientado un montón y nos han ayudado a ver hacia el futuro con el corazón, ¿no? Sabiendo que, bueno, la lengua y la educación pues, sí tienen profundas deficiencias en estos momentos. Pero bueno, se ha avanzado, claro que se ha avanzado, pero necesitamos grandes cambios todavía, y todos los días pues estamos luchando en buscar desde los niños que entiendan, que identifiquen el problema, que identifiquen que la lengua de señas es algo que les hace sentir que es para más de ellos, es para su orgullo de ellos. Mostrarles a la lengua como empoderamiento, no como algo que les dé pena, ay no, para nada, no.
¿por qué? La lengua tiene el mismo nivel que otras lenguas. Es súper compleja, muy compleja. Ya queremos, basta, ¿no? De la discriminación, de la ignorancia. Eso, híjole, eso, ¿sabes qué? Nos debilita. Eso habla mal de quienes nos discriminan, de una sociedad que, la verdad, sí les hace falta valores, entendernos más como comunidad de sordos, por favor, ábranse un poco al desarrollo, que la lengua es una lengua lingüística, ¿no? Y que cuando ustedes nos ven a nosotros en conversaciones, no saben lo complejo que estamos haciendo en el desarrollo de nuestra lengua. O sea, son 15 niveles tan solo para entender la lengua. Y aquí la doctora Itzel y yo, bueno, pues hemos estado en diferentes países, hemos hecho colaboración, hemos tenido, gracias a Dios, el apoyo de nuestras familias, también del gobierno, ¿no? De nuestros profesores, con mucho amor. Pues híjole, la verdad hemos tenido tenemos mucho por qué dar gracias, pero pues sí queremos seguir apoyando el desarrollo. Agradecemos también a todos los maestros sordos de México que con su corazón han creído en nosotros. La verdad es que a mí me está emocionando mucho esta entrevista y pues para quienes no sepan, estar haciendo una entrevista online con una persona de la comunidad sorda y luego con el intérprete es un reto, y la verdad que para nosotros es muy emocionante, y la verdad es que es la primera vez que estamos teniendo este tipo de conversaciones aquí en Una Mirada, y pues de eso se trata, ¿no? Dar a conocer el papel de las personas sordas, de los intérpretes, para podernos comunicar, así como lo estamos haciendo ahorita en estos instantes. Y entonces, Ernesto, ¿qué papel ha jugado la familia y la comunidad en tu vida y en tu desarrollo como persona sorda? Sí, no, ¿sabes qué? Híjole, súper importante, ¿eh? La verdad es que desde chiquito la comunicación es básica, la necesidad es básica. No, sí, pues si no hay comunicación, ¿cómo quieres que haya desarrollo? Pues no hay desarrollo. No hay desarrollo. La comunicación es fundamental. Que te hablen en la lengua de señas. Que te hablen en la lengua de señas desde que eres niño, ¿no? Es súper importante. Otra cosa importante. Híjole, la lectoescritura. No sabes. ¿No sabes? O sea, de verdad, el reto que significa que nosotros aprendamos a leer y escribir. Y en México es que faltan apoyos, faltan recursos, faltan materiales para hacernos entender, sobre todo con esto de la educación inclusiva. La verdad es que sí hemos sufrido, porque los maestros dan lo mejor de sí, pero muchas veces no tienen idea de cómo enseñar el currículum a una persona sorda. Falta la lengua de señas, falta el acercamiento, la identificación. Y ¿sabes algo que falta? Faltan los modelos sordos lingüísticos. Ese es un papel cultural. Híjole, esas personas que han asumido y han enfrentado con gran valor todos los retos que implica la educación, que implica la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, tienen derecho a ser modelos, a poder preparar a otros niños, jóvenes en la universidad. Y aparte, sí, no sabes, o sea, los que son sordos, hijos de papá, mamá sorda, wow, y que son usuarios de las señas, híjole, tienen otro nivel lingüístico. Pero, pues a muchos la verdad es que el 90%, el 90% de nosotros nacemos en familias oyentes que no tienen idea de los sordos. Entonces, eso sí es una barrera súper importante. Y que bueno, los doctores
son los primeros que les dan consejo a las familias de cómo educar, ¿no? Entonces, eso te lo estoy diciendo yo, pero sí es como una falla importante. Que no hay conocimiento de la cultura sorda, que somos una cultura que es diferente al oyente, que es diferente a los sordos oralizados, o sea, es decir, que tienen lectura labiofacial. Uh-huh. Es una cultura muy diferente a los sordos que son usuarios de las señas. Y entonces, estos sordos que somos usuarios de las señas, pues no, falta comunicación para enseñar a leer, a escribir. Y bueno, ¿cómo nos sentimos desde chiquitos? Hay muchos problemas emocionales, de depresión, ¿no? Porque le dices, guau, ¿y ahora dónde, no? ¿Cómo? Entonces, por eso creemos que no está bien, no está buena onda la oralización para los sordos siempre. Debe de haber libertad de elección, debe de haber todos los modelos posibles que puedas para comunicarte. Y la lengua es una lengua, la lengua de señas es una lengua. La otra es una lectura labiofacial, la oralización es lectura, pero la lengua de señas es lengua de señas. Esto quiere decir que te da estructura cognitiva, te permite la estructura cognitiva y a la vez el empoderamiento, ¿no? Para una verdadera inclusión. Perfecto. Pues la verdad es que estamos viendo que son múltiples los desafíos. Es mucho lo que nos hace falta en la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo. Y es que hacemos un hincapié en el ámbito educativo porque es ahí donde se forman nuestros profesionistas con y sin discapacidad. Entonces, desde aquí, desde la educación es donde nuestros profesionistas con y sin discapacidad pueden hacer pues muchísimas cosas. Lo importante es que la Secretaría de Educación se preocupe y se ocupe de contratar expertos en lengua de señas mexicana. Hay docentes preparados para ello. Desafortunadamente el modelo de la inclusión es un poco desafortunado porque van eliminando a especialistas, a expertos en la educación especial y pues se eliminan, pero ya no se recontrata más personal. Entonces sí, es ese llamado, ¿no?, que hacemos desde una mirada hacia la inclusión. Ha llegado el momento de nuestra pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, pero no le cambies y ya regresamos para seguir dando una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso en el tercer bloque de Una mirada hacia la inclusión. Agradecemos al intérprete José Luis Magallán por estar con nosotros aquí en Una mirada hacia la inclusión y continuamos con la entrevista. Sí, muchas gracias, comandante Ernesto, por poder incluir al intérprete, porque este es un puente de comunicación para mí, ya que yo puedo expresarme en mi lengua, la lengua de señas, y él pues pasar todo a español de forma adecuada. Porque pues esto es importante en una comunicación bilingüe, donde pues está tanto las personas sordas con su lengua de señas como la persona oyente con el español, y lo que nosotros buscamos es que las personas sordas puedan también conocer el español, pero tener el acceso a su lengua. No hay una educación bilingüe en México como tal. Ha habido algunos intentos de educación inclusiva, pero muchas personas pues consideran que lo más importante es el español o el español signado, que es una especie de lengua de señas que sigue el orden del español. Sin embargo, la estructura
de cada lengua es diferente, por lo tanto es importante que las personas sordas conozcan su lengua, la lengua materna de señas, y así como el español. Y parte de los derechos lingüísticos de las comunidades de personas sordas, pues es esa, que tengan acceso a su lengua, que les permita pues desarrollarse, y sobre todo acceso también a la lengua escrita, que les permita un adecuado acceso a trabajo, conocimientos, información, y aquí en México pues eso simple y sencillamente no hay. En las leyes de México falta este concepto, hay la inclusión, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ya que no se tienen en cuenta los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas. Entonces, pues muchas gracias también a nuestro intérprete José Luis, que nos está apoyando. Así que bienvenido también al intérprete que se une en nuestro tercer bloque aquí en Radio Imer. ¿Y qué desafíos enfrenta la lengua de señas en términos de reconocimiento y uso en la sociedad? Pregunta para Ernesto. Pues falta información, falta que se den conferencias, talleres, que se conozca qué es la lengua de señas, para que haya un reconocimiento y un respeto a la lengua. Porque algunos lo ven como, ay, qué bonito, se comunican en señas, pero no entienden que es una lengua como tal, que ya se ha hecho mucho. Tenemos la película de Coda, por ejemplo, que habla sobre la lengua de señas, información, que se han hecho investigaciones, y todo eso hace falta que se dé a conocer. La comunidad de personas sordas ha sufrido muchísima discriminación por parte de la comunidad de personas oyentes a lo largo de los años, y apenas estamos dando algunos pasos hacia adelante en el reconocimiento en algunos países de las lenguas de señas, pero hace falta que se cree material didáctico, por ejemplo, para la lengua de señas, publicaciones en lengua de señas, y pues aquí en México tenemos algunas cosas contaditas nada más, y la ley está reconocida como un derecho, sin embargo falta información que se dé a conocer a otros. Y por ejemplo, ahorita muchos dicen, ¿no? Pues ya se reconoció la lengua de señas, ya está en la Constitución de nuestro país, pero eso no se refleja en la educación bilingüe, no se refleja en el reconocimiento de la cultura de las personas sordas, no se refleja en el desarrollo de la comunidad de las personas sordas. Muchas personas siguen todavía con una lengua de señas escasa, donde todavía no la conocen bien, con lengua de señas caseras, siendo personas sordas que no tienen acceso adecuado a su propia lengua. Entonces eso falta todavía corregirlo. Estupendamente. Y pues esto es muy importante. Y bueno, pues entramos también en el ámbito educativo. Y pues Itzel, si sigues por aquí, ¿podrías comentarnos cómo se puede mejorar la inclusión de los estudiantes sordos en la educación básica y superior? Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, por esta pregunta. Mira, como comentaba mi compañero Ernesto, es muy importante el proveer a la persona sorda de la lengua de señas, ¿no? Y ser profesionistas expertos con conocimiento al respecto. Así se puede mejorar, ¿no? Incluir modelos nuevos, personas sordas expertas, usuarias de su lengua. También queremos decir que es digno y es justo que se incluyan personas sordas dentro de la educación expertas, porque se han formado para eso. La gran mayoría de ellos son expertos en educación. No se les está dando salidas laborales justas. Entonces la inclusión significa justo pues inclusión de tu lengua, ¿no? Y por otra parte, mucha sensibilización social, política, que se entienda que más allá de una bandera política somos personas y que buscamos la igualdad, la equidad en el desarrollo de oportunidades, y los maestros y las maestras sabemos que tienen muchísimo trabajo, sobre todo con esta nueva escuela mexicana. La inclusión es súper importante, que muchas veces pues nos falta esta especialización, ¿no?
Entonces, que se contraten más personal dedicado a esto. Sí. Para ir a las escuelas regulares, que muchas veces los AES, las unidades de apoyo, pues no se dan abasto, no se dan suficiente tiempo. Intérpretes que estén bien pagados, no es justo. Muchos de ellos colaboran por amor al arte, ¿no? Pero necesitan una paga justa. Y esos son presupuestos que muchas veces no están incluidos dentro de los paquetes gubernamentales. La verdad que es una lucha constante que todas las personas con discapacidad realizamos día a día, ¿no? En el término de la educación, en el término de la inclusión, sobre todo para una inclusión de calidad, porque de eso se trata la escuela mexicana, que sea una educación inclusiva, que esté centrada en el alumno, que sea de calidad, pero no solo eso, sino que también esté como priorizando las necesidades del alumno, adaptar el currículum, y más ahora que se habla de los trabajos por proyectos, aprendizaje basados en proyectos o aprendizajes basados en el servicio a la comunidad. Entonces, pues sí, tenemos que fomentar cada vez más estos temas de inclusión. Y también, Itzel, ¿cómo se puede promover la inclusión de personas sordas en el mercado laboral? Porque este es otro factor que muchas veces las personas se encuentran con estas dificultades. Hace otra pregunta muy importante y muy difícil, ¿no? Porque se necesita más que voluntad, se necesitan idear proyectos que sean factibles y que realmente generen salidas laborales, ¿no? Por ejemplo, justamente fíjate que ayer con el abogado Alfonso Flores, aquí de la Dirección de Discapacidad del Estado de Hidalgo, mencionaba que bueno, se van a titular 11 jóvenes sordos, como te comentaba, de la UNIDE. Aquí el compañero maestro José Luis Magaña ha sido su intérprete. Quedan 2 intérpretes de todo este proyecto y él es uno de ellos, ¿no? Y entonces le decía, bueno, pero ¿qué es? Ahora que salgan ellos, que con mucho esfuerzo han estudiado, ¿qué salidas laborales van a tener? ¿No? ¿Qué va a seguir para ellos? Y me decía, tenemos que generar el proyecto. Y por ejemplo, estos jóvenes ahorita están terminando una materia que es el desarrollo de proyectos empresariales, ¿no? Una salida laboral podría ser que se hicieran factibles estos proyectos, que hubiera fondo para estos proyectos, acompañamiento para estos proyectos, para hacerlos realidad, para acompañarlos en la incubación del proyecto, ¿no? Mira, la autosuficiencia debe de promoverse, ¿no? Ya no podemos estar esperando a que nos contraten. Tenemos que pensar cómo generar nuestros propios recursos y promover además el conocimiento. Aquí, por eso Literacy for the Deaf, que lideré a mi compañero, mi colega Ernesto Escobedo, el primer lingüista sordo de América Latina, pues es tan importante porque hace una colaboración de conocimientos y también da trabajo a los modelos, expertos sordos, ¿no? Profesorado de Brasil, de México. Sí, es una situación muy compleja. Pues es una situación compleja a la que se enfrenta la comunidad sorda. No es fácil. Y pues, como ya lo hemos platicado, ¿no? El empleo, también los empleadores no están como tan capacitados en la lengua de señas. A veces no permiten una segunda opción como un intérprete. Entonces, sí se dificulta un poquito. Y más cuando la mayoría de las personas, pues, somos y practicamos la oralidad, ¿no? Sí, de por sí de repente es complejo comunicarnos entre nosotros, que según podemos escuchar y hablar perfectamente, que de menos esperamos que sea comprensible la comunicación entre personas sordas. Y esta pregunta es para nuestro amigo y compañero Ernesto. ¿Qué papel juega la tecnología en la inclusión laboral de las personas sordas, desde tu perspectiva? Pues lo podemos usar, por ejemplo, la videollamada. Las personas sordas pueden utilizar aplicaciones de video o aplicaciones que utilicen el lenguaje escrito para comunicarse. Existen muchísimas aplicaciones que los sordos utilizan en la universidad o que también se han desarrollado para atención a las personas
sordas y que les permitan, por ejemplo, movilidad. Ya hay muchísima información, ¿no? Y muchísima tecnología, perdón. Entonces ahora es importante que se dé a conocer, y en este caso que la conozcan los sordos, los familiares de las personas sordas. Por ejemplo, próximamente nosotros la primera semana de octubre, el último día de septiembre y la primera semana de octubre estaremos realizando un congreso de lingüística con el LSM en el estado de Hidalgo. Y ahí dentro del programa estaremos presentando la tecnología que hay disponible para las personas sordas. Estarán presentando temas de lingüística, de interpretación a lengua de señas, y todo relacionado con nuestra comunidad y para nuestra comunidad, y mostrando lo que hemos hecho. Y el punto es fomentar esto, una identidad, una resiliencia de parte de nosotros, y el trabajo que se ha llevado a cabo en la investigación de nuestra lengua y lo que hemos ido avanzando poco a poco. Eso lo queremos demostrar para un reconocimiento de la lengua de señas e información de los demás. Y se estará llevando en el Instituto de Tecnología de Pachuca, en la carretera México-Pachuca, el kilómetro 87.5, en la colonia Venta Prieta, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo. Ahí estaremos dando en redes sociales la información del Congreso con el LSM, para que el que esté interesado pueda tener acceso a esa información y participar. Perfecto, pues ha llegado el momento de irnos a nuestra última pausa, pero no le cambies porque ya regresamos para cerrar el programa y finalizarlo, y no le cambies porque estás en Radio Imer 94.9 de tu FM, la voz de Balún Canal. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso ya en la última parte del programa, ya en el cierre, y pues si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Ernesto Escobedo. Él es lingüista, el primero en Latinoamérica. También tenemos como invitado al maestro José Luis Magaña como su intérprete, y también tenemos a Itzel Moreno, también a quien presentamos desde un inicio. Y pues ya vamos cerrando y vamos cerrando este programa, porque la verdad es que ha sido un programa muy interesante y hemos reflejado la realidad que viven las personas sordas. Felicitamos pues al Estado de Hidalgo por todo este esfuerzo que está haciendo por las personas sordas y todo este trabajo que están llevando a cabo. Y bueno, también preguntarle a Itzel, ¿qué estrategias han sido efectivas para promover la inclusión y los derechos de las personas sordas? Tú que andas ahí en el tema de los derechos humanos. Bueno, yo creo que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 34 se establece, ¿no?, esta parte fundamental del respeto a los ajustes razonables, y nos abocamos a ello, ¿no? El derecho a un intérprete, el derecho a un guía también, no solamente, bueno, nosotros en el caso de los sordos, pero los sordos que tienen discapacidades asociadas, pues tienen derecho también a un guía dentro de sus aulas de clase, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad intelectual, hay compañeros sordas con discapacidad intelectual y pues tienen derecho a un guía, ¿no? Entonces, todo esto entra dentro del rubro de los ajustes razonables, y pues a eso nos abocamos, eso es una garantía. Sin embargo, bueno, faltan recursos, disposiciones, ¿no? Pero sí te quiero decir que está previsto por la convención, ¿no? Por la convención internacional firmada también por México en el 2016.
Perfecto. Y pues esta pregunta es para Ernesto. ¿Cuál ha sido tu experiencia como lingüista sordo en Latinoamérica y cuáles han sido tus contribuciones en la lingüística de la lengua de señas y qué impacto ha tenido? Híjole, bueno, pues la verdad es que el tema de la lingüística es un tema enorme, complejo, que requiere mucho esfuerzo, no es sencillo y a veces, pues en este caso, pues nos hemos enfrentado contra la discriminación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues no hay información suficiente sobre nuestra lengua. Parte del trabajo que hicimos nosotros fue realizar un diccionario de lengua de señas, pero fue un trabajo colosal porque tuvimos que convencer prácticamente a diferentes áreas o instituciones que nos apoyaran para poderlo lograr, y cuando por fin lo logramos causó un impacto muy positivo en la comunidad en general, no solo en las personas sordas, sino que visibilizó nuestra comunidad y la lengua. Y también nosotros hicimos un proyecto en Wikisigns donde también se realizó una especie de diccionario en videos que estuvimos realizando de forma gratuita y que está disponible en la red. Hemos tenido colaboración con diferentes instituciones para poder dar a conocer lo que es nuestra lengua, la comunidad de personas sordas, y hemos podido llegar a instituciones, a personas que no habían tenido contacto con las personas sordas y que ahora están reconociendo nuestra lengua, nuestra cultura, y eso ha abierto la puerta de muchas de estas instituciones y sobre todo la conciencia de las personas que van a la delantera en estas instituciones. Y todavía estamos en pañales en este sentido en México, nos faltan muchas cosas y lo que queremos lograr pues es que más allá de un reconocimiento de mira qué bonito su idioma, sino que esto llegue a por ejemplo, que haya intérpretes en las escuelas, intérpretes en los hospitales, intérpretes en los juicios, que el gobierno dé recurso para que nuestra lengua se siga fomentando, que se use en medios donde nosotros necesitamos para que haya una verdadera accesibilidad. Y acabar con la corrupción, que a veces, pues ese es el problema, porque por eso es falta de recurso para asuntos importantes como estos. Todavía hay mucho que nos falta, apenas estamos empezando, falta mucho en el ámbito del arte, de la literatura en lengua de señas, y poco a poco se está desarrollando. Por ejemplo, nuestros compañeros de Brasil, ellos tienen muchísimo camino recorrido, material hecho, diccionarios, literatura, ya han logrado leyes de educación bilingüe en su país, y ellos están siendo un ayuda para nosotros, mostrándonos el camino de lo que nos hace falta y cómo debemos recorrerlo. Falta, por ejemplo, aquí una ley que apruebe la educación bilingüe para personas sordas, que es lo que ahorita estamos esforzándonos por lograr para la comunidad de personas sordas, sordociegas o sordos que tienen diferentes discapacidades. Y bueno, Itzel, ya vamos concluyendo contigo y preguntarte cómo se puede trabajar juntos para pues crear una sociedad más inclusiva para todos. Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Otra vez te reiteramos nuestra gratitud por esta invitación. En cuanto al trabajo para la inclusión de las personas sordas, pues tiene que ser empezar por la familia, ¿no? Por tu núcleo, por cómo transmites a tus hijas, a tus hijos, en la concepción de lo que es la diferencia, los valores, la igualdad. Las y los maestros que están frente al grupo tenemos la obligación moral de fomentar una enseñanza en valores, en equidad, en respeto. Así es como se empieza a trabajar la inclusión, ¿no? En todos los espacios universitarios, las primarias, las secundarias también, educación básica, ¿no? Y superior, pues deberían de existir siempre personas de la diversidad, siempre con una mirada de equidad y sobre todo que tengamos el derecho de acceder a todos los servicios con igualdad de posibilidades, de oportunidades. También es muy importante en esta pregunta tan interesante que tú reflejas, tener en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Se necesitan programas que trabajemos en el tema del feminismo y discapacidad, prevención del abuso hacia la discapacidad,
abuso sexual, abuso de diferentes índoles, promoviendo este marco de justicia y de derechos humanos. En tanto a los sordos y a su derecho a la lengua, como mencionábamos, platicábamos anteriormente, pues la sociedad puede empezar aprendiendo lo básico de la lengua de señas, ¿no? Quitando tantos estereotipos y aprendiendo pues, el abecedario, las frases sencillas, las frases básicas, aprendiendo que todas las personas sordas tienen derecho a su lengua, al respeto, a su identidad, a la forma en cómo se manifiestan, ¿no? Creo que esto es fundamental. Y en cuanto a cómo como sociedad, ¿qué podemos hacer? Pues podemos promover iniciativas que cambien esta perspectiva, ¿no? Desde nuestras familias, tú eres mamá, papá, maestro, maestra, primo, vecino, lo que tú seas, desde tu trinchera, apoyar a la persona en diversidad a que se sienta incluida, en respeto, en capacidades, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué no decirlo? No, la inclusión también tiene que llegar a los grupos indígenas con discapacidad. Tiene que haber una inclusión, como tú muy bien lo comentabas al inicio, Lucía, la inclusión tiene que ser digna. Perfecto. Y bueno, para Ernesto, ya también vamos cerrando y dando la última pregunta. ¿Qué mensaje final quieres transmitir a nuestros oyentes sobre la inclusión de la comunidad sorda en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana? Híjole, pues quisiera decir muchas cosas, pero bueno, resumiéndolo, creo que el punto principal sería desarrollar políticas públicas sobre nuestra lengua, dar a conocer nuestra lengua para que las personas puedan llegar a conocer, ¿no?, información sobre la comunidad de personas sordas, conocernos y también sobre diferentes grupos, mujeres, personas del grupo LGBT, indígenas, etcétera. Es importante que todos aprendamos de todos para que haya una verdadera inclusión y respeto en la sociedad. Y de esta forma sea mejor, acabar con la discriminación, acabar con las ideas negativas del otro, sino más bien trabajar juntos por una verdadera inclusión para que nuestro país tenga un éxito. Agradezco mucho esta invitación. Para mí ha sido un gusto poder estar aquí y los invitamos, recuerden a todos, a el siguiente congreso que vamos a tener, donde van a poder tener la capacidad, oportunidad de ver a la comunidad de personas sordas, conocer nuestra lengua, el uso de los intérpretes y llegar a ver de lo que somos capaces como comunidad. Así es que queda la invitación abierta. Muchísimas gracias, Itzel. ¿Algo más que nos quieras decir para finalizar el espacio? Muchísimas gracias, Lucy, otra vez, y gracias también a nuestro compañero intérprete que siempre nos apoya en todos los procesos, maestro José Luis Magaña. Nuestro respeto y nuestra admiración hacia usted. Pues hemos dicho mucho y creo que me gustaría reiterar que parte de estos programas fundamentan pues un derecho, ¿no? Un derecho a la promoción, a la sensibilización de la sociedad, de nuestras comunidades. Muchas gracias a Radio IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, por interesarse, ¿no?, en nuestra comunidad, en la visibilización de estas problemáticas que muchas veces no son visibles. Y pues es muy importante esta labor y bueno, otra vez decir que ahora que está pues todo el sistema de cuidados, las políticas centradas hacia la inclusión, pues que sería importante replantear la inclusión hacia el derecho que tenemos los sordos, las comunidades sordas e hipoacúsicas, de tener una escuela en nuestro propio idioma, ¿no?, nuestra propia lengua. Ernesto y yo, mi compañero lingüista Ernesto y yo, hemos desarrollado propuestas e iniciativas para la Universidad de Sordos en México. Esperamos en algún momento este proyecto llegue a buen fin, pero un proyecto ya antecedente pues es este que te comentaba de la UNIDA, que se logró a través de mucha colaboración el primer proyecto de licenciatura pública digital para todo México, en lengua de señas mexicana, pero queremos una universidad y ese es nuestro sueño. Esto te hablaba de Gallaudet. Bueno, pues Gallaudet es un centro súper empoderado a nivel mundial para los sordos, ¿no?, para su formación. Queremos lo mismo para México.
para América Latina también, ¿no? Hermanarnos como grupos, como pueblos, como países. Y sobre todo el cese de la discriminación, porque ya estamos cansados, ¿sabes? Queremos un país libre de violencia hacia la discapacidad y un país que permita, que sea permisivo hacia el libre uso de nuestra lengua. Los intérpretes es muy importante que reciban un salario justo. Los intérpretes que también se formen, como lo ha hecho nuestro compañero José Luis Magaña, que se formen, ¿no? Que haya profesores capacitados, que quienes tomen las decisiones gubernamentales y educativas sean personas con conocimiento de lo que están haciendo. Y que las primeras orientaciones hacia los padres no lo den los médicos, porque esa es una responsabilidad que se está delegando a los hospitales, ¿no? Que haya una inmersión lingüística, una implicación de la Secretaría de Cultura, de distintos entes, en esta orientación primera a los padres. Como te decía mi compañero, el 90% de ellos no han tenido nunca un acercamiento a la persona sorda. Entonces, que haya este acercamiento por parte que haya este acercamiento legal, que haya esta promoción legal, ¿no? Entonces, lo que te estamos diciendo es, pues, un nuevo apartado que nos gustaría reflejar en la Constitución. Como te decía, hemos colaborado en diferentes iniciativas a lo largo de muchos años, ¿no? Pero ahorita la que traemos entre brazos, pues es esta de la Universidad para los Sordos de México. Excelente, pues muchísimas gracias también a nuestro intérprete, al maestro José Luis Magaña. Gracias, maestro, por estar con nosotros aquí en cabina. Para servirles. Y bueno, como yo siempre les digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies y te quedas con lo mejor de la barra programática del IMER. Y nosotros nos acompañamos el próximo lunes para seguir dando una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.